por su voluntad. Le damos gracias al Señor. Vamos a orar para empezar esta palabra. Señor, te quiero dar gracias, Padre, por todo lo maravilloso que eres tú, Señor. Soberano Dios, grande, justo y verdadero, Padre. Queremos, Señor, en esta tarde poner nuestro corazón delante de ti, nuestra mente, nuestro espíritu. Sujeta, Señor, todo aquello que no te honra, que no te alabe, Señor, bajo tu soberanía, Padre. Y disipa, Señor, todo pensamiento, Señor, angustioso, todo pensamiento, Padre, que traiga, Señor, confusión, Padre. Lo sometemos bajo tu autoridad y que seas tú, Espíritu de Dios, tomando este tiempo de tu palabra, Padre, para que llegue a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 3. Antes de esto, la última vez que prediqué sobre Gedeón, que también está en los Jueces. Escudriñando estas escrituras, la verdad que cada libertador de la nación de Israel tiene una enseñanza para nosotros. Tiene una enseñanza para nuestra vida, para nuestro corazón, así como toda la escritura. Pero en este caso, estos libertadores nunca fueron hombres tremendamente poderosos, tremendamente usados por el Señor o características muy buenas o poderosas para que el Señor las pueda usar, sino el Señor usó de lo débil, de lo poco. Él se glorificó en estos varones, en estos hombres. Y dentro de estos jueces también hubo una mujer. Y esa es la historia de los libros de los jueces. Nos cuenta los libros de los jueces que Jehová, Dios, orientó a su pueblo, se compadeció de su pueblo cada vez que era oprimido por sus enemigos. Y este libro también nos revela que también el pueblo de Israel, al asentarse en la tierra prometida, esta ya era otra generación que no tenía la ley de Jehová en sus corazones. Vivían conforme a ellos les parecía. Y lo más importante de todo este inicio es que cuando Dios le dijo que echara todas las naciones y los pueblos de la tierra de Canaán, ellos no obedecieron. Y por ahí empieza este divagar del pueblo en someterse, el subyugarse a otros reyes, a otras deidades, a otros dioses, abandonando al Dios que los sacó de Egipto, que los trajo a una tierra prometida, que fluía leche y miel, que era una tierra que iba a ser plena para ellos, para su pueblo. Pero no sucedió así, porque en el corazón de esta nación siempre estuvo la condición de esclavos. Nunca se desarraigó ni en las generaciones venideras esa esclavitud que ellos traían, que de hecho al inicio de la salida de Israel, de Egipto, de la liberación, ellos ya estaban reclamando que hubiesen preferido estar en Egipto, siendo esclavos, teniendo la comida, teniendo todo, y no estar pereciendo de sed ni de hambre en el desierto. Entonces, ya de la salida nosotros vemos que el pueblo de Israel fue un pueblo que no tomó al Señor su Dios, ni aun que vio todos los portentos, cosas portentosas que hizo Dios en el desierto, los cubrió en el día con nube y en la noche le colocaba una columna de fuego para que ellos puedan alumbrarse. Fueron cubiertos de todos los animales feroces que hay en el desierto y el maná que el Señor le entregó. Pero ni eso pudo sacar de su corazón la esclavitud a la cual empezaron a ser sometidos cuando ya desobedecieron a Dios de quitar todas las naciones que estaban en ese lugar y hicieron amistad con esas naciones. Entonces, en esta ocasión, en el capítulo 3, yo quiero hablar
en el versículo 12 de un varón que me di cuenta que en algunas traducciones, que justamente la que tengo acá, dice Ehud, pero en otras traducciones dice Ahod, que es una traducción de otras versiones que aparecen de la Biblia. Entonces, en este capítulo y en el versículo 12, dice Ehud o Ahod, liberta a Israel de Moab. Y dice así: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 años fueron subyugados la nación de Israel por estas naciones, tanto por el rey de Moab como por las demás naciones con las que él se juntó. Y clamaron, dice, los hijos de Israel después de 18 años a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ehud, hijo de Gerá, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ehud se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, acompañó a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo para decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó Ehud, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ehud dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces Ehud alargó su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió estiércol. Y salió Ehud al corredor y cerró tras sí la puerta de la sala y la aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda, él cubre sus pies. O sea, en esta frase, él cubre sus pies, se refiere en ese término a que él podía estar en el baño, en la sala de verano, y habiendo esperado hasta estar confusos, ellos se confundieron tanto tiempo no puede estar en el baño, ¿no es cierto? Porque él no abría la puerta de la sala, y tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Hasta ahí vamos a leer y vamos a ver el último versículo 30, dice: y así fue cuando Moab fue destruido, subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y el país quedó tranquilo por 80 años. Eso es el término de todo. Se fijan que yo cuando lo leí, la verdad que es un poco como un tema muy fuerte, porque sabe que detalla cosas que pueden ser muy íntimas. Pueden ser cosas que en la Biblia es raro encontrar un detalle tan minucioso de lo que hizo este hombre que el Señor levantó como libertador. Pero ese vamos a hacer un entre paréntesis y vamos a ver lo que
lo que este varón que el Señor eligió, que se llama Ahod, o como dice acá en mi Biblia, era Ehud, él era zurdo. En ese tiempo, las personas zurdas eran vistas como que eran discapacitadas de la mano derecha. Entonces, para poder entrar en una batalla o ser enlistado para una batalla, no eran elegidos, porque tenía, como dicen, una discapacidad. Pero si vamos a ver la tribu de Benjamín, había muchos, ¿cierto, pastor? Hombres de guerra ambidiestros, que lo leí más adelante, sale. Pero en este contexto, él no era un hombre peligroso para ir delante del rey y quedarse a solas con el rey, porque la gente que se salió, porque el rey también le entró así como, ¿qué será lo que este varón tiene para mí? Algo bueno tiene que ser. Entonces, este varón que Dios eligió como libertador de la opresión de los moabitas, fue un hombre que marcó una diferencia entre los otros libertadores, porque habilidades muchas él no tenía. No tenía muchas habilidades, solamente ser ambidiestro era una falencia, era no una habilidad, sino una debilidad. Entonces, en este contexto, para el rey, este varón no era peligroso, ni para sus súbditos que estaban alrededor de él. Entonces, ¿qué hizo este joven, este varón zurdo? Dice que él se hizo una daga y un puñal en el fondo. Ehud se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, un codo, una mano. Pueden ser, no sé, 45 centímetros. Bueno, depende de la mano también, del brazo. La Karencita tiene el brazo más largo y tiene más codo que yo. Y así los hombres igual, pues los hombres tienen los brazos más largos. Pero más o menos no era una espada, sino era una daga. Entonces ahí él se la ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Por qué da estas especificaciones? Porque normalmente el que desenvaina espada lo hace de su lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, claro, en el momento quizás que él estaba cuando él tuvo que quedar a solas con el rey, quizás sus súbditos lo revisaron, porque como andaban con las vestiduras de los varones eran largas, entonces quizás le revisaron el lado derecho y no tenía nada, así que lo dejaron quedarse a solas con el rey. Y esta capacidad que este varón tenía, Dios la usó para ser libertador de su pueblo que estaba subyugado por las naciones vecinas, que en este caso Moab era pariente con los israelitas. Y este rey, la característica de este rey, porque dice que era un hombre grueso. Esa es otra cosa que tampoco yo había visto en otra palabra, que él era un hombre grueso, muy grueso, dice, muy grueso. Eso significa que aquí la palabra que se designó aquí para muy grueso era muy gordo, para no, muy robusto, para no entrar en denigrar a nadie, le colocaron que era muy grueso. Y yo leía de un comentarista que él decía que espiritualmente la grosura, la grosura de este hombre era alimentarse, exacto, de todo lo que el pueblo de Israel le traía como, porque él lo había subyugado y ellos tenían que entregar a ellos, ¿cómo es que se dice la palabra, pastor? Entregar
Tributo, esa, se me había ido la palabra. Entregar tributo. Y ese tributo que ellos entregaban podían haber sido metálico, como dice un comentarista, o productos de la tierra. Entonces la estrategia que buscó Ahod para llegar al rey fue el ir con todo el séquito para entregar lo que siempre entregaban al rey, que eran todos los tributos que la nación tenía que entregar porque ellos fueron subyugados bajo el gobierno de este hombre. Y este hombre, Eglón, tiene un significado especial. En hebreo significa toro, o sea, era un hombre que aparentaba una figura imponente, pero a la vez grotesca. Imponente por la forma, pero grotesco también en su forma de ser. Pero él era un hombre astuto. No era un hombre guerrero, era un hombre astuto, estratega, pensando antes de una guerra. Entonces, cuando él armó o sea, mira aquí lo que dice en el versículo 12, dice, Jehová fortaleció al rey de Moab contra Israel. Los otros capítulos que habla dice que Jehová fortalecía y venía el Espíritu de Dios sobre el libertador, pero acá el inicio de esta historia dice que el Señor fortaleció a Eglón. Lo fortaleció ¿para qué? Para que ellos fueran en contra de Israel. Israel recién estaba asentándose en la nación que Dios le había entregado y también tenían conflictos y debilidades internas. Y también tenían conflicto con los pueblos, las naciones que habían dejado alrededor. Entonces era un tiempo en que también ellos estaban de alguna forma debilitados por sus conflictos. Y esto también nos habla a nosotros que a veces el enemigo viene contra nosotros, y no estoy hablando de enemigos externos, sino de enemigos internos, propios de nosotros, que no hemos podido subyugar. Entonces vienen en épocas en que hay un problema, una debilidad emocional, un escenario que se ha armado, que ha venido, cosas que han venido así inesperadas, y fue la ocasión en que Dios fortaleció a este varón para llevar y subyugar a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Israel estaba haciendo lo malo delante del Señor. El libro de los jueces, si hay algo que dice en cada versículo, es que ellos hacían lo que bien le parecía. O sea, ellos no tenían ley, hacían como bien le parecía y decían, bueno, ¿para qué vamos a echar a estos amigos, a esta nación? Si igual nos puede ayudar, ¿no es cierto? También nos pueden enseñar a hacer cosas, también nos pueden servir. Pero con esos pensamientos lo único que lograron ellos es que esas naciones, que esos gente que vivía en Canaán, que los dejaron ahí, más tarde los subyugara, más tarde se levantaran en contra de ellos. Entonces la nación también, ellos probaron de sus dioses, de estas naciones. Si nosotros vemos estas dos naciones que habla el Señor, aparte de Moab, Amón y Amalek, eran naciones que siempre estuvieron en cada tiempo oprimiendo a la nación de Israel. Moab dice acá, yo busqué el significado de Moab, significa personas que están en el bien natural y se dejan seducir fácilmente. En sentido contrario significa persona que adultera lo que es bueno. Ellos adulteran lo que es bueno. ¿Qué hacían ellos? Ellos
inducían a los hebreos a unirse a su sacrificio y a sus cultos. Ellos de una forma muy natural, porque era su característica de ellos, de Moab, aparte que eran parientes, al pariente se le ama, se le quiere, ¿no es cierto? Independiente que ellos estén descendientes de Lot, exactamente. Eran parientes porque eran descendientes de Lot. Entonces, ¿para qué vas a dejar al pariente de lado? ¿Por qué lo vas a echar si es tu pariente? Pues si algún consanguinidad tendrán. Entonces, ellos se confiaron y esta nación de Moab con un rey que él le gustaba todos los sacrificios, porque si bien es cierto, Moab tenía un dios, Quemos se llamaba él, y eso está en Número 21-29. Quemos era el dios que ellos servían. Y dice en Número 21-29, ay de ti, Moab, pereciste, dice, pueblo de Quemos. Yo hice estas dos frases, las coloqué de ese versículo, porque ahí nos hace ver que efectivamente Moab servía a este Dios que tenía por nombre Quemos. Entonces era una deidad que también junto con los otros dioses de las naciones como Moloch y Baal hacían sacrificios y hacían sacrificios humanos. Moloch era una deidad que las naciones le rendían culto a través de sacrificios para obtener lo que ellos querían. Y eran sacrificios humanos, que eran niños que ellos sacrificaban. Entonces, vemos la característica de estas naciones que eran, aparte de ser paganas, aparte de tener dioses, eran crueles. No tenían ningún amor o compasión o algo así como amistad con Israel porque lo odiaban. Y en el caso de los otros ciudades que se nombran Amón, los amonitas también eran descendientes de Lot. Entonces nosotros vemos que estas naciones todas eran parientes de Israel. Y eso está para que ustedes si quieren lo anoten en Génesis 19:38 y en Deuteronomio 2:19. Y aquí también se dice en Deuteronomio cuando el Señor le advierte a su pueblo, cuando te acerque a los hijos de Amón, no los moleste, dice. No contiendas con ellos cuando ellos habían salido de Egipto y iban por el desierto, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por heredad. Eran descendientes de Lot. Entonces la historia muestra una enemistad crónica, una enemistad entre Amón e Israel, que viene por parte de Lot. También los amalecitas eran descendientes, pero de Esaú. Ahí hay una particularidad de estas naciones, que todas tenían algo en su corazón por el pueblo de Israel. Una rencilla. Y aquí los amalecitas, como eran descendientes de Esaú, también, en Génesis 36:12 está eso, también aborrecían al pueblo de Israel. Dice que producto del rencor que Esaú le guardaba a Jacob, aunque Esaú pudo haber perdonado a Jacob, sus descendientes ciertamente no lo hicieron. Entonces, las generaciones siguientes de los amalecitas, que eran descendientes de Esaú, siempre tuvieron en su corazón rencor por la nación de Israel, y lo único que querían hacer es exterminarla. Y hace años yo escuché, cuando siempre hablábamos de esto, los amalecitas, y en algunos estudios, algunas enseñanzas, igual los amalecitas, espiritualmente es un espíritu que quiere deshacer lo que Dios
hace en nuestras vidas. Quiere dividir la familia, quiere dividir las iglesias y todo eso que el enemigo, que este espíritu que habitó en ese tiempo en Canaán y que fue piedra de tropiezo para Israel, junto con las otras naciones como los amalecitas, nunca fueron erradicados, por lo tanto siempre hubo conflicto en el pueblo. Y este espíritu también, si no es erradicado de nuestras emociones, y esto lo leí en un contexto de un pastor que estaba hablando de esto, que cuando uno no erradica este espíritu de división, de contienda, de enojo, de todas las emociones que se pueden mover dentro de una persona, que en este caso llegamos con carencia, llegamos con, como decía el pastor, llegamos con así como Exterminator, la pura mano llegando al Señor, ya casi exterminados. Pero el Señor siempre, siempre mira nuestro corazón, nuestra necesidad. Y cuando el Señor levantó este hombre para libertar al pueblo, fue porque su pueblo le pidió, le rogó, le imploró misericordia, porque ya eran 18 años que llevaban subyugados a estas naciones que en el fondo espiritualmente son malas decisiones que tomó el pueblo de Israel, malas conductas que ellos se alimentaron de las otras naciones, y eso llevó a dejar al Dios de Israel, al Dios vivo, como dice su palabra. ¿Por qué dice que es un Dios vivo? Porque todos los otros dioses eran dioses levantados humanamente, de bronce, de oro, de cualquier metal o de madera, que ellos se hacían para su nación. Y el único Dios vivo y real era Jehová de los ejércitos, Dios quien apartó a esta nación para sí, así como a ti y a mí el Señor nos apartó para Él. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable y al reino eterno en el cual nosotros estamos plantados. La nación de Israel nunca dimensionó el poder que tenía su Dios, sino simplemente en su humanidad se dejó subyugar porque quería ser igual que las otras naciones, porque es como hoy día el mundo. Veamos las demás naciones como el mundo, veámonos como hijos del Señor. Hoy día el mundo nos ofrece muchas cosas bonitas, sí, muchas cosas que pueden ser deleite para nuestra vida y para nuestra carne, para el tiempo que estemos en esta tierra, pero Dios no quiere eso. Como dice su palabra, el Señor no quiere que nosotros hagamos tesoro en la tierra, sino las hagamos en el cielo. Entonces, cuando Dios pensó en este varón, no pensó en buscar a alguien que tenga capacidades, sino lo eligió porque al Señor le plació y fue porque él tenía un corazón obediente, porque él iba a hacer lo que el Señor le iba a decir. Si el Señor miró su corazón, no su capacidad, porque él, si era diestro, si era zurdo, no había capacidad mucha para ir y deshacerse del rey, porque matando al rey sujetaba las naciones y gobernaba el Señor y volvía a levantarse el pueblo de Israel. Ahí estaba la astucia de cómo él iba a llegar a derribar a este rey. Y aquí la palabra de Dios nos habla que cuando se desglosa desde el 20 hasta el 25, todo lo que pasó dentro del palacio, dice que Ehud dijo, tengo palabra de Dios para ti,
Y dice que el rey se levantó de la silla, entonces alargó Ehud su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se la metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. O sea, ¿qué hizo acá? Ehud quiso asegurarse de que esté bien muerto. Y no estamos hablando acá de... Porque esto tiene un contexto espiritual, más que mirar lo que pasa, de que aquí la gente igual habla de, no, la Biblia es muy sangrienta, la Biblia, el Dios que habla la Biblia es un Dios de guerra, de violencia, pero cuando uno tiene un discernimiento como hijo del Señor, cuando uno lee la palabra, sabe que el Señor te revela lo que Él quiere decir ahí. Porque cuando yo leí esto, hermano, de verdad que yo me quedé ahí y yo dije, Señor, ¿por qué voy a leer esto? Porque hay hermanos nuevos, porque hay hermanos que están empezando. ¿Cómo voy a leer esto y cómo lo voy a explicar? Decía yo en ese minuto, lavando mi loza, porque ya había dejado y me puse a meditar. Y dije, Señor, ¿cómo voy a hablar esto? ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Cómo lo voy a decir? Y empieza a venir a mí, decía, que el Señor no estampa lo que no trae una bendición o trae una revelación a nuestras vidas. Y sabe que en el momento cuando empecé a pensar en eso, yo dije, claro, me volví y dije, dice, y el 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió estiércol. ¿Qué es lo que el Señor quiere en esta mañana hacernos entender con este pasaje? Es que el pecado huele feo y que la condición que usted ve acá dice que enterró el puñal hasta que salió, o sea, se le abrió todo al hombre gordo y robusto y salió todo. Y en ese minuto su séquito, claro, olió algo. Dijo, y más abajo dijo, sin duda él cubre sus pies. Sin duda él cubre sus pies. Acá dice, yo tengo como detalle, cubre sus pies es un eufemismo para la realización de las necesidades biológicas. Entonces, claro, entonces ellos esperaron. Dijeron ya, nuestro rey está siendo el número 2. Esperemos. Y ese esperar le dio a Ahod el tiempo para que muera. ¿Y qué hizo Ahod? Dice que cerró. Cuando él hubo salido, y salió Ehud al corredor y cerró tras sí la puerta de la sala y la aseguró con el cerrojo. Cerró tras sí la puerta para que ese rey que había subyugado a su nación muera, pero muera de verdad, que no hayan su séquito que lo salven ni nada. Entonces él cerró la puerta. ¿Qué es lo que yo lo subrayé? Porque la verdad que yo dije, ¿de dónde sacó Ahod una llave para él cerrar la puerta y tirar la llave y tener tiempo para escapar? El Señor es estratégico y da estrategias. Aunque Él no era muy hábil para muchas cosas, pero el Señor lo capacitó con su espíritu de valentía para hacer todo esto, más con una navaja de doble filo. La hizo de doble filo, porque la espada de doble filo, dice el Señor, que es su palabra, que arranca y llega hasta lo más profundo de los tuétanos, para que nosotros podamos entender
y recibir su palabra y hacerla nuestra. Su palabra es poderosa. Y el cerrar la puerta significa que en ese contexto, cerrar la puerta es que ese enemigo nunca más se va a volver a levantar. Que ese varón, ese rey de Moab, Eglón, nunca más iba a volver a levantar. Él ya nunca más iba a subyugar a su pueblo para hacerlos tributarios de ellos. Aunque usó a las 2 naciones más, porque él era bien amigable, él era amigable naturalmente, como dice, porque esa era su característica, era natural. Todo lo que hacía era natural, todo lo que nosotros vemos afuera que nos pueden atraer es natural, porque es natural en el mundo que se dé todo eso. Pero nosotros no somos del mundo, somos hijos del Señor. Y todo lo que está fuera del mundo, porque todo el mundo lo vea natural, para nosotros es enemistad con Dios. Y es dejar a Dios por ir tras esas cosas, aunque sean naturales, aunque sean deseos muy buenos. Pero cuando llega el minuto que ese deseo, ese donde pusimos nuestros ojos, abrimos una puerta y viene el enemigo y nos subyuga con algo. Por eso tenemos que tener discernimiento con respecto de lo que el pastor, los pastores, los maestros enseñan. Tenemos que llegar a ese estudio o a esa palabra con un corazón dispuesto, subyugar todos nuestros deseos, nuestros problemas, nuestros conflictos emocionales que tenemos, para que el Señor nos hable en esa palabra, para que el Señor nos confronte. Porque nosotros día a día, tiempo en tiempo, necesitamos ser confrontados. Porque a veces lo que creemos que ya está listo, ya el Señor ganó la batalla, llega un minuto de un tiempo y vuelve otra vez a levantarse la misma situación. Es porque no le cerraste la puerta. Es porque no le cerré la puerta a ese problema que me subyuga, que me trae enojo, que me trae conflicto con mi familia, conflicto con mis hijos, conflicto en mi trabajo, póngale donde quiera el conflicto. Cuando no cerramos la puerta, somos presa fácil con nuestras mismas emociones, deseos. No es que el de afuera venga a hacernos la zancadilla, es en nuestro corazón. Lo que está en nuestro corazón, por eso el Señor busca tu corazón, busca mi corazón, porque Él quiere moldear ese corazón conforme a su deseo, para que nosotros seamos hijos de luz, como dice la palabra, y seamos sal de la tierra en estos tiempos de oscuridad. El pueblo de Israel, si esta generación hubiese traído a su memoria lo que Dios hizo con su generación pasada, ellos hubiesen creído en el Dios verdadero, en el Dios vivo. Pero este varón con discapacidad para ese tiempo fue e impactó a este rey y le dio muerte. Y en este contexto es donde el tener una falencia no es o tener una debilidad o tener algo con lo que yo no puedo trabajar. Yo siempre, cuando leía esto, siempre tengo un conflicto conmigo misma. Tengo un conflicto cuando voy a entregar una palabra. Tengo un conflicto con que me olvido de las cosas. Y de repente, Mabel, no sé, ¿por qué te olvidas de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre hay un conflicto en el estudio que estoy haciendo. Viene palabra. Entonces tengo que anotar, todo tengo que anotarlo. Me acordaba de la hermana Adela cuando ella decía, ay, hermana, si yo no puedo escribir, decía, si yo no puedo escribir. Es para ella una debilidad eso de que, porque hay hermanos,
también soy re mala para escribir. O sea, no tengo la capacidad así rápida porque ya tengo una lesión en el hombro, porque ya hay muchas lesiones que tengo en mi músculo, entonces no soy rápida para eso. Y lo grabo. Nosotros tenemos que buscar una estrategia para poder vencer, y una estrategia que el Señor nos dé para vencer esa debilidad que yo tengo, porque el Señor se glorifica en nuestras debilidades. El Señor, Él usa estas debilidades para hacer cosas portentosas, como lo hizo con este varón. Así que, hermana, usted no se sienta, hermano, no se sienta disminuido, porque a lo mejor cuando empezó su primer discipulado cometió un error. O cuando empezó a ser maestro cometió un error y dijo, chuta, no tenía que haberlo hecho así. Porque el Señor nos va capacitando. Lo único que quiere el Señor de ti y de mí es que nos dispongamos. Es que estemos con Él todos los días de nuestra vida. Su palabra dice, y esto lo dice en el... Por acá estaba, ¿dónde lo había anotado? Siempre ves que se me pierden las cosas. Se me pierden muchas veces las cosas. Dice... Dice, en la época de los jueces, cuando Israel abandonaba al Señor, los pueblos opresores oprimían duramente a Israel, al punto de pedir socorro al Señor y clamar por libertad. En segunda de Crónicas 15:2 dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si lo dejares, él también os dejará. Esa es la palabra para el pueblo de Israel y esa es una palabra para nosotros el día de hoy, porque en Mateo 28:20, también en el Nuevo Testamento, hace alusión a que nosotros tenemos que estar en el Señor, buscar al Señor en todo tiempo. Como decía mi hermana, aunque estemos en esa opresión o en esa dificultad más grande, ir y buscar al Señor, no buscar afuera, no buscar acá o allá, dependiendo de las circunstancias, sino buscar al Señor. Y en Mateo 28:20, así parafraseándolo, dice, la presencia constante de Cristo en nuestras vidas nos garantiza que Él nunca nos abandonará. Jesús le dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa y el Señor no cambia. Él no rompe sus promesas. No es Dios que rompa las promesas. ¿Por qué cree usted que en tiempo siempre perdonó a su pueblo? Porque Él clamaba. Su pueblo clamaba ya cuando estaba subyugado a las naciones vecinas. Imagínense, en esta época estuvo 18 años subyugado. Pero este hombre que parecía tan poco diestro o tan poco visto en menos para hacer esta obra, lo hizo y el pueblo se mantuvo, dice, tranquilo y en paz 80 años, porque fue subyugadas las naciones Moab por Israel. 2 generaciones. Claro, 2 generaciones que vivieron en paz buscando al Señor mientras vivió este libertador. Pero como la historia de Israel nunca fue totalmente buena, volvió a hacer lo malo. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy día a través de esta palabra. El Señor nos dejó el pueblo de Israel todo lo que habla en la palabra para enrostrar lo malo que era el pueblo de Israel, sino para que nosotros entendamos que nuestra humanidad también podemos caer, también nosotros podemos desmayar, también podemos debilitarnos, pero nunca debemos apartarnos del Señor, porque Él nos dijo que estaría todos los días de nuestra vida con nosotros. Y aunque tú te vayas a dar una vuelta por Egipto, como decimos nosotros, el Señor, o por Babilonia,
el Señor siempre va a estar ahí contigo. Hasta que tú ya digas, ¿dónde estás, Señor? Quiero volver. Ya estoy agotado, ya me ha pasado todo esto, ya he vivido todo esto, ya no quiero más esto, ya no hay más en el mundo que me pueda dar lo que hoy día mi alma, mi corazón necesita. Y ahí es donde volvemos a acordarnos, y así era el pueblo de Israel, se volvía a acordar de su Dios y cobraba ánimo. Pero en este tiempo el Señor nos hace que cobremos ánimo para vencer todos esos obstáculos que nos hacen retrasarnos en la obra del Señor, que nos hacen estancarnos en la obra del Señor, cuando ya no es tiempo de estar estancado. Ya no es tiempo, porque el tiempo avanza y lo vemos. Si miramos el mundo, lo que está sucediendo, está avanzando el tiempo en que Cristo va a hacer su venida. Y nosotros ya tendremos que estar capacitados y estar limpios, como dice la palabra en Apocalipsis, ser una novia percibida, una novia que está esperando al esposo. Porque en Apocalipsis habla de un novio que viene a buscar a su novia para llevársela. Y es eso lo que el Señor Jesucristo viene a hacer, a buscar a su iglesia, que es su novia. Y su iglesia eres tú, soy yo. Y tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Y si hoy día resbalo, mañana me levanto en el nombre del Señor y sigo avanzando. Porque el Señor, lo que Él ve es tu corazón, no tus carencias, no tus debilidades, no mis debilidades. Yo era de esas que me miraba mucho a mí. No, yo no soy capaz de hacer esto. ¿Por qué? Porque mi papá muchas veces le escuchaba decir, no, estos no son capaces de hacer nada, estos no sirven para nada, ¿no es cierto, hermano Benjamín? Entonces siempre nos quiso menguar con sus palabras sin intención él porque un padre ignorante de las cosas del Señor, así como nosotros igual, perdón, como uno, yo llegué a conocer al verdadero Dios, al verdadero Señor aquí en esta iglesia. Antes pude decir de oídas te había oído, pero hoy día puedo decir que Cristo vive en mí y que pude entender una paternidad a través de su palabra y a través del siervo que a mí me habló de la paternidad de Dios, y él fue una imagen de padre para mí. Ahí yo pude decir y poder entender que el Dios Todopoderoso era mi Padre, el Padre que Jesús había venido a predicar. Antes de eso yo no entendía nada. ¿Por qué? Porque venía con una carencia. Venía con un corazón roto, un corazón con emociones rotas, targiversadas, y todo lo que uno en su crecimiento va acumulando y va guardando. Pero el Señor trae libertad. Y eso es lo más hermoso. Hermano, usted está aquí porque el Señor quiere darle libertad. Traer libertad. Y el Señor, si en el camino que nos está preparando, vamos a pasar por proceso, pero eso es para fortalecer nuestra fe. Porque en el minuto que venga la oscuridad más fuerte, tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, le dejo esta palabra de este varón que el Señor le dio la valentía a través de su espíritu para hacer esto. Y para que a nosotros nos quede claro que el pecado delante del Señor es el peor estiércol. Por eso Él no mira el pecado. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y cargó todo el pecado de la humanidad, Él apartó la mirada de su Hijo y le dijo: Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor no tranza con el pecado. Él no hace alianza con el pecado como lo hizo el pueblo de Israel. Él no hace alianza con lo que a ti te gusta, con lo que tú anhelas. El Señor sabe lo que anhelas y te va a dar lo que Él diga que es bueno para ti. No lo que yo quiera, sino lo que es bueno para ti, lo que te va a traer bendición, lo que te va a traer a lo mejor prosperidad, pero esa prosperidad para que tú también la compartas con el resto.
no para que se anide en ti un corazón egoísta con lo que tienes. El Señor no quiere que nuestro corazón sea así. Así que, hermanos queridos, en esta tarde yo les dejo esta palabra, que espero en el Señor que haya podido entregarla y que haya sido entendida por ustedes, para que en nuestro corazón comencemos a pensar qué es lo que a nosotros nos detiene cuando queremos avanzar con el Señor. Y echar fuera o destruir ese temor, ese miedo, esa inseguridad, para que más adelante no nos vuelva a hacer tropiezo. Erradicar todo lo que nos daña, porque hay tarea que hace el Señor y la hace, pero hay tarea que nos toca a nosotros hacer con la valentía que el Espíritu de Dios nos da. El pastor ha estado enseñando sobre el Espíritu de Dios. Él nos da sabiduría, Él nos da entendimiento, nos da valentía, nos trae revelación. ¿Para qué? Para que nosotros nos afirmemos en Él. Así que, hermanos amados, póngase de pie. Dios tiene muchos planes